Hola, bienvenidos a esta serie de ejercicios de introducción a la física. Acompáñenme en esta nueva serie de ejercicios para aquellos estudiantes que están ingresando al estudio de la física. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio introductorio para comprender aquellos conceptos que nos van a facilitar el estudio de la física. Vamos a explorar el enunciado del ejercicio. Dice así: durante una salida al bosque, cierto estudiante decidió realizar un estudio sobre el movimiento de una hormiga. Para ello, tomó su bitácora y registró la siguiente información. Hora inicial, las 13 horas. Evento: una hormiga pasa cerca del tronco de un árbol. Y luego, a partir de ese momento, el estudiante observa con mucha cautela y dedicación, registrando que a las 14 horas la hormiga se había desplazado 80 centímetros desde el tronco del árbol. Luego, cuando su reloj marcaba las 15 horas, la distancia recorrida por la hormiga sería de 160 centímetros. Y al finalizar su fina observación, registró que a las 16 horas la hormiga había recorrido un total de 240 centímetros. Una vez en su escritorio, procedió a estudiar los datos registrados. El observador, que es la persona con la capacidad de realizar la medición, describió lo siguiente. Estableció un sistema de referencia. Recordemos que la principal característica de un sistema de referencia es aquello que permanece inmóvil. Esto nos va a facilitar las mediciones, ya que todas las mediciones van a estar referenciadas en este punto. Para nuestro ejercicio, el observador decidió que el tronco del árbol iba a ser el sistema de referencia. Luego, determinó el sistema mecánico, que en este caso sería el móvil. El móvil o el sistema mecánico al cual le vamos a hacer la observación o el estudio, en este caso será la hormiga, ya que la hormiga es la que realiza el desplazamiento. A continuación, nuestro observador definió los ejes o el eje en el cual la hormiguita se iba a desplazar. Dado que el recorrido es lineal, vamos a suponer que la hormiga se desplazó a lo largo de un eje, el cual llamaremos el eje X. Noten que el eje X tiene como origen exactamente donde fijé mi sistema de referencia. También tiene una orientación. Esto quiere decir que todas las mediciones que yo haga entre el punto inicial y la flecha, que me indica la dirección en la cual va creciendo el eje X, las voy a tomar como positivas. Finalmente, establezco las condiciones iniciales, que no son otra cosa que los primeros datos que toma el observador. Es decir, que para un tiempo t igual a 0, que en nuestro caso sería cuando el observador miró su reloj y eran las 13 horas, voy a asumir que ese tiempo es 0. Para ese tiempo registro la posición referida a mi sistema inmóvil, es decir, que la posición en ese punto la voy a tomar como 0. Luego procedo a tabular los datos. Dado que tengo un conjunto de información, es importante que esta información quede registrada en una tabla. Entonces,
para una hora determinada, es decir, para las 13 horas, registro un desplazamiento, una posición. La primera es 0. Al cabo de una hora registramos 80 centímetros. Al cabo de la segunda hora registramos un total de 160 centímetros recorridos por la hormiga. Y en la tercera hora registramos 240 centímetros. ¿Qué puedo hacer con esta información? Los puedo graficar. Para graficar en física, al igual que en matemáticas, nos preguntamos qué es lo que estoy realizando, ¿sí? Pensemos en que vamos a tener un dato de entrada que es el tiempo. Cuando tengo el dato de ingreso del tiempo, el resultado de mi observación es una distancia. Esto quiere decir que yo voy a graficar el tiempo y la posición. Pero la posición va a ser función del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para fijar la posición, antes tengo que fijar el tiempo. Es decir, que para un dato de entrada, como es el tiempo, debo tener como resultado una posición. Es decir, una función. Entonces, en el eje vertical pongo el tiempo. Y para una entrada de tiempo obtendré un desplazamiento o una posición. Desplazamiento lo vamos a definir un poco más adelante, pero quedémonos con que para un tiempo dado voy a tener una posición dada. Y de esta manera construyo esta gráfica, que como pueden ver es lineal. La gráfica de posición versus tiempo me da una línea recta. Esta línea recta tiene ciertas características, las cuales vamos a descubrir para obtener información. Lo primero que tendría que habernos ocurrido es preguntarnos cómo es la ecuación de la recta que acabamos de construir. Para que entendamos, las rectas tienen cosas muy particulares que nos ayudan a establecer su funcionamiento, ¿sí? O poder extraer información de esa recta. Entonces, una de las primeras cosas que se nos puede llegar a ocurrir es que las rectas las puedo diferenciar una de otra por la pendiente. Incluso puedo establecer si dos rectas son iguales si tienen la misma pendiente. Dicho de otra forma, el grado de inclinación que tenga la recta. Entonces vamos a abocar nuestros esfuerzos inicialmente en descubrir la pendiente. Vamos a seguir los siguientes pasos. El primer paso es seleccionar dos puntos que estén sobre la recta. Generalmente uno siempre toma puntos extremos. Puede ser el punto inicial y el punto final. Pero también pueden ser dos puntos que estén cercanos. Entonces, la pendiente de la recta, que de aquí en adelante la voy a llamar como PR, va a ser la coordenada 2 menos la coordenada 1. Yo tomé la coordenada final menos la coordenada inicial. Recordemos que cada coordenada es un par tiempo-posición. Entonces seleccioné el primer dato, las condiciones iniciales y las condiciones finales. Y realicé el cálculo. Entonces la pendiente de la recta se va a hallar o se va a calcular realizando esta simplificación. Es decir, que la pendiente de la recta va a ser 80
y las unidades van a ser centímetros sobre hora. Ahora vamos a hacer un análisis dimensional de la pendiente. Dado que la pendiente de una recta nos va a dar una información muy importante y sobre todo en este análisis. Entonces tenemos unidades de longitud versus tiempo. Es decir, que la pendiente de nuestra recta, de la recta que acabamos de construir, me está dando una información muy valiosa. Me está dando la velocidad a la cual se desplazaba la hormiguita. Es decir, que la velocidad es igual a la diferencia entre dos puntos en la posición sobre dos puntos en el tiempo. Cuando hablamos de diferencia entre dos puntos, estamos hablando de un cambio. Podemos pensar que la velocidad media, ¿sí?, que no sería otra cosa que un promedio, es igual a la diferencia en posición referida a una diferencia de tiempo. La diferencia de posición en cinemática es conocido como el desplazamiento. Entonces la velocidad media se puede entender como el desplazamiento por un desplazamiento temporal o sobre un desplazamiento temporal. Ahora, vamos a abrir una breve ventana para analizarlo desde otro punto de vista, con otra herramienta. Vamos a hacer un análisis geométrico. Entonces, lo primero o el objetivo principal de este análisis geométrico es hallar nuevamente la pendiente de la recta, que en geometría sería qué tan inclinada está la recta. Entonces vamos a construir un triángulo, ¿sí? Este triángulo va a tener una hipotenusa, que es la línea blanca, y dos catetos. Pero para saber diferenciar de qué cateto estoy hablando, tengo que indicar el ángulo de referencia. El ángulo de referencia lo vamos a tomar como el ángulo que se forma entre la línea horizontal, que es la que está pintada de naranja, con la línea blanca. Y a ese ángulo lo voy a llamar alfa. Entonces, ahora sí puedo ponerle nombres a los catetos. Entonces el cateto naranja, como es el cateto que está más cerca al ángulo de referencia, lo voy a llamar como el cateto adyacente. Y al cateto que está más alejado de este ángulo de referencia lo voy a llamar el cateto opuesto. Entonces tengo cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Y aquí yo puedo pensar en las funciones trigonométricas, ¿sí? Las más famosas, recordemos que es la función seno de alfa, coseno de alfa, y la que surge de estas dos, que es conocido como tangente de alfa. Entonces vamos a concentrar en seno y coseno. Para este triángulo, el coseno de alfa, ¿sí?, va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recordemos que cuando yo realizo el seno de un ángulo que está comprendido entre 0 y 90, el resultado es menor que 1, ¿sí? Entonces, la hipotenusa, si yo estoy haciendo una división entre dos dimensiones, o dos magnitudes, mejor dicho, la hipotenusa, que es la magnitud mayor, va a estar siempre abajo, y el cateto, llámese opuesto o adyacente, va a ir arriba. Para el caso del seno, el cateto opuesto es el que va arriba de la división y la hipotenusa es la que va abajo. Y lo contrario ocurre para el coseno. Entonces, yo puedo hallar la tangente. Entonces, la tangente sería seno de alfa sobre coseno de alfa. Reemplazo, hago las simplificaciones del caso y finalmente obtengo que la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y así hemos encontrado que la tangente del ángulo también obedece a el cateto opuesto, que es
una medida, para nuestro ejercicio, una medida de cambio de posición, dado que el cateto opuesto, que está representado aquí por el color violeta, está representando una magnitud, una dimensión de posición, de desplazamiento. Y el cateto adyacente está indicando un cambio en el tiempo. Entonces, el ángulo de inclinación, ¿sí? Si yo encuentro la tangente de ese ángulo de inclinación, estoy calculando nuevamente la velocidad media. Entonces, la velocidad media es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Es decir, que si a mí me dicen en un ejercicio que en un gráfico de distancia versus tiempo el ángulo de inclinación es de 60 grados, el dato que me están dando es la velocidad con la que se está moviendo el móvil que estoy estudiando. Entonces, finalmente, puedo encontrar la ecuación de la recta, porque ya tenemos un dato súper importante que es la pendiente. Para encontrar la ecuación de la recta, lo que yo puedo tomar es un punto, una coordenada. ¿Sí? Puede ser el punto de las condiciones iniciales, la coordenada del tiempo en una hora, a la segunda hora o a la tercera. Se puede escoger cualquiera. Yo decidí tomar las condiciones iniciales porque son 0. O sea, para un tiempo t igual a 0, la posición en ese punto era 0. Entonces, veo que la velocidad es igual a un cambio, ¿sí?, de posición sobre un cambio temporal. Entonces, este cambio temporal lo paso a multiplicar al lado de la velocidad y reemplazo t1. t1, ¿qué sería? La condición inicial, 0. Y x1, ¿qué sería? La condición inicial, que es 0. Es decir, que la velocidad, factor de t menos 0, o sea, este t va a ser cualquier tiempo dentro del rango de datos que yo he escogido. Es decir, esta ecuación de esta recta sirve para desde el tiempo t igual a 0 hasta el último dato que tomó el observador, que sería t igual a 3 horas. Entonces, la primera ecuación que hallamos es que la velocidad es igual a la posición respecto al tiempo. Y esta es conocida como la ecuación fundamental de la velocidad. Ahora, vamos a profundizar un poco con la pendiente de esta recta. Entonces, yo tengo que el ángulo de inclinación de esta recta me va a indicar la velocidad. Pero miremos qué pasa en cualquier lugar de la recta. Miremos si esta pendiente es igual, si cambia, y si es igual, qué implica, y si cambia, qué implica. Entonces podemos ver que para cualquier tiempo, aquí escogí algunos al azar, la inclinación de la recta es la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad de la hormiguita entre el tiempo t igual a 0 y el tiempo t igual a 3 es constante. Entonces yo puedo pensar en realizar un gráfico de velocidad versus tiempo, ¿sí? Entonces recurro al gráfico de posición versus tiempo. Entonces pienso, la velocidad de la hormiga, que ya la hallamos, fue de 80 centímetros por hora. Si yo analizo en la primera hora de recorrido, encuentro que la velocidad de la hormiga es de 80 centímetros por hora. ¿Sí? En este punto la pendiente no ha cambiado. En la segunda hora ocurre lo mismo, la pendiente no cambia, es la misma. Es decir, que la hormiguita tiene una velocidad de 80 centímetros por hora. Y exactamente pasa lo mismo en la tercera hora. Es decir, que cuando la velocidad de la hormiga es constante y se representa en un gráfico de distancia versus tiempo por medio de una recta, cuya pendiente me indica la magnitud de la velocidad, en un gráfico de velocidad versus tiempo se representa de esta manera, como una línea que nunca cambia en el tiempo en el cual hemos tomado los datos. Entonces, podemos extraer dos conclusiones.
La primera es que si la ecuación de la recta, si la ecuación de un gráfico de posición en función del tiempo versus tiempo te da una recta, la pendiente te está indicando que se hace a velocidad constante, lo que en física algunos lo llaman como movimiento rectilíneo uniforme. Y si es así, la gráfica de la velocidad versus tiempo será una línea recta paralela al eje horizontal. Bueno, hasta aquí este ejercicio, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.